Bien, entonces hemos hablado sobre la suficiencia de las Escrituras. ¿Sí? Y es importante que tengamos en cuenta que nuestra posición es que la Biblia es suficiente, ¿no? Y hay una serie de preguntas que nos han hecho los diferentes hermanos. No vamos a poder contestarlas todas porque son varias, pero hemos escogido de entre todas algunas. Entonces, no sé cómo la tienes marcada. Da igual el número. Sí, sí, bueno, empezaremos entonces por esta de aquí. Empezaremos por una pregunta. Dice así: ¿cómo estudiar correctamente la Biblia? ¿Qué puntos tener en cuenta a la hora de profundizar hermenéuticamente este teólogo? Hay estudios de pascualistas y otros de dispensacionalistas. ¿Cómo entender cuál postura es más bíblica? Bueno, en ese tema no me voy a meter. Eso ahí con el pastor, con los responsables. Yo tengo mi propia visión, ¿no? En cuanto a la escatología y al, digamos, marco hermenéutico para interpretar la Biblia, pero ahí no me voy a meter. En cuanto a cómo profundizar en un texto, claro, sería una respuesta muy amplia, pero yo diría que básicamente uno tiene que, una regla muy básica de la hermenéutica, leer el texto en su contexto, o en su contexto literario. Si nosotros aislamos un texto de su contexto, podemos decir cualquier cosa. La Biblia dice que no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la primera frase, y la ley fuera de contexto, esa moción, no hay Dios. Y entonces, leer el texto en su contexto, siguiendo el hilo argumentativo del escritor, leerlo en el contexto más amplio del libro donde está, leerlo en el contexto más amplio de toda la escritura, ¿no? Esa regla que se llama la analogía de la fe, la escritura es interpretada por la escritura misma, porque no hay contradicción interna en la escritura. Leer un texto, entonces, algo muy clave, donde a veces se cometen errores, es que cuando yo me acerco a la escritura, no debo preguntarme qué significa este texto para mí. Esa es una mala pregunta. ¿Qué me sugiere? No, ¿qué significó este texto en la mente del autor? ¿Y qué quería el autor que sus lectores originales entendieran? Nos tenemos que, digamos, trasladar a ese momento, entonces despojarnos de ciertos prejuicios, de ciertas condicionantes culturales, intentar quitarnos esas mochilas, esas lentes, y meternos, intentar imbuirnos en la cultura. Por ejemplo, si nosotros leemos que Eliseo le pide una doble porción de tu espíritu, le dice a Elías. Elías le dice que quiere Eliseo que te dé una doble porción de tu espíritu. Y nosotros leemos el texto y decimos, buena bendición, ¿no? La unción que Dios ha puesto sobre Elías multiplicada por dos. Doble. Ambicioso Eliseo. No, no está queriendo decir eso. Si uno se va a la mente judía, uno entiende que la doble porción era la porción del primogénito. Cuando la herencia se repartía, la herencia se repartía entre todos los hijos de manera proporcional, pero al primogénito le tocaba una doble porción. ¿Por qué? Porque al primogénito le tocaba la responsabilidad de quedarse en el liderazgo, en lugar del padre, y hacerse cargo de su familia. Y entonces esa doble porción era una dote que le permitía ejercer su nueva responsabilidad como del rango. Entonces lo que Eliseo le está diciendo a Elías
¿Ves? Uno no puede decir, bueno, está claro, el doble, ¿no? Pero yo no puedo pensar como un corredor del siglo XXI. Yo tengo que desvestirme de todo esto y pensar qué tenía en mente el autor. Y entonces nosotros no solo tenemos que tener, ya termino, en mente el contexto literario, sino el contexto, digamos, histórico, cultural. Y una cosa muy importante en cuanto al contexto literario también es que en cada uno la Biblia se escribe en diferentes géneros literarios. Hay poesías, hay parábolas, hay textos legales, hay textos históricos, hay textos apocalípticos. Y cada género literario tiene su regla interpretativa. No es lo mismo jugar a las damas que jugar al parchís. Si yo juego a las damas se juegan de una manera, el ajedrez se juega de otra, el parchís se juega de otra y la boca se juega de otra. Cada uno tiene sus reglas. No es lo mismo interpretar poesía que interpretar un texto legal. No es lo mismo interpretar Génesis que Proverbios. O Éxodo que Proverbios. Por ejemplo, los proverbios no hacemos lío, porque los proverbios presentan, son frases de sabiduría y presentan cómo funciona la vida en la generalidad de los casos. Entonces, el proverbio básicamente te dice, lo digo con mis palabras, ¿no? Si tú eres esforzado, lo pongo en un refrán, a quien madruga Dios le ayuda. Y el proverbio dice que el que se esfuerza y el que trabaja con diligencia y el que aprende de los míos prospera. Sin embargo, todos sabemos que hay excepciones. Hay personas que trabajan de sol a sol y nunca tienen más de lo que se van a llevar a la boca ese mismo día. Sí, la blanda respuesta quita la ira. Ya, a veces puede ser muy amable y te atropella, ¿no? Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Con el versículo más problemas se tienen. Bastantes, por cierto. No. Y entonces interpretamos proverbios. Estamos jugando a la boca con las reglas del parchís. Interpretamos un proverbio como si fuese una promesa absoluta de Dios. Y no es una promesa absoluta de Dios. De hecho, son principios de sabiduría, exacto. Son principios de sabiduría que funcionan normalmente. Pero hay excepciones. Por eso está el libro de Job. Y los consejeros que se acercaron a Job estaban intentando aconsejarle desde ese marco conceptual. No, es imposible. Si tú estás haciendo las cosas, a veces el fruto sufre. Y a veces uno puede instruir a su hijo y no que el hijo no persevere en ese camino. Pero son, bueno, me callo porque si no este va muy largo, ¿no? Pero básicamente el texto es un contexto. Contexto literario, luego el contexto histórico, cultural, y siempre teniendo en cuenta qué tenía en mente el autor y qué quería que sus lectores entendieran. Y luego ya, a la hora de aplicar, y una cosa más, los textos significan lo que significan. Yo no puedo decirle a una persona, bueno, este texto para mí significa esto y para mí significa esto. No, el texto significa lo que significa. Ahora, las aplicaciones pueden ser múltiples. En ciertos escenarios yo este texto lo puedo aplicar de una forma y de otra y de otra y de otra. Entonces, esta es la preocupa porque esta te llegó el último, no la viste en el fondo. okay. Pero tiene que ver con esto. Si la Biblia es suficiente y clara porque hay tantas denominaciones con interpretaciones tan distintas sobre temas claros. Porque nosotros somos torpes y porque tenemos muchas limitaciones y porque tenemos lagunas en nuestro entendimiento y entonces, bueno, y porque somos orgullosos. Sí, bueno, a veces porque somos orgullosos, a veces nos gusta distinguirnos. Entonces hay una parte de debilidad que es, yo creo, inevitable. Y ahí uno tiene que ser humilde y aprender a
a amarnos. De hecho, yo creo que a veces las diferencias son un escenario perfecto para aprender a amarnos y creo que Dios se goza cuando eso es así. Pero por otra parte, a veces porque nos sobra orgullo. Y si yo entiendo que cierta doctrina o que cierta posición doctrinal me distingue de alguna manera y me lo pongo como una medalla, entonces eso crea una diferencia, pero ya fea, ya no es, ya fea. Entonces yo respondería así, no comparto en la Biblia, por supuesto, lo total no es de Dios, eh, es debilidad nuestra y pecado nuestro. A ver, ayer estábamos en la noche, estábamos contigo, había un bautista de 1689, un continuista, un presbiteriano y un dispensacionalista. Pero estábamos en una ¿no? Y esas cosas son las que realmente tienen un valor. En eso conocerán que son distintos, que son ellos unos de los. Y bueno, aquí hay otra pregunta que cambia un poquito, pero está bien. ¿Qué le podemos decir a una persona que dice que no le gusta la Biblia porque Dios mandaba a matar pueblos enteros con niños y mujeres incluidos? Bueno, claro, esos son textos muy, o sea, difíciles emocionalmente de encajar, muy fáciles de entender, fácil, son muy sencillos de entender. Lo que es más difícil de entender es por qué hemos amanecido hoy. Amén. Ese es el misterio. Cómo Dios, sabiendo todo el mal que hay, cómo concede al planeta Tierra un minuto más. Ese es el misterio. ¿Cómo Dios puede ser tan paciente? Cuando en nuestras ciudades hay gente que está abusando de su propio hijo y prostituyendo personas y haciendo maldades innombrables y mintiendo y desagradando, pero no solamente uno contra otro. Escuché esta ilustración a Suger Michelet, me ayudó mucho a entenderla o captar mejor este concepto, ¿no? Él dice que el pecado, la gravedad del pecado, está directamente relacionada con la dignidad de aquel a quien se ofende. Voy a usar mejor un ejemplo de mi hermano grande, ¿no? Si tú ves una cucaracha y la pisas, hombre, igual, un animalista radical, te puedes no pises animal, no digas que cabe tranquilamente, bueno, pero generalmente nadie se va a inquietar demasiado. Un pisotón y han matado a la cucaracha. Pero si tú de un pisotón lo que hace es aplastarle la cabeza a un bebé, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que hace el bebé. Pero el gesto ha sido igual. El gesto ha sido el mismo. Hecho, ya, ha sido el mismo, pero no es la misma dignidad que pueda tener un insecto que la dignidad que tiene un ser humano. Entonces, eso tiene que medirse, la gravedad del tema tiene que medirse en relación con la dignidad del ser contra el que atentas. Entonces, pisar una cucaracha, en todo caso, te va a llevar un pequeño reproche de alguien que sea muy friki, ¿no? Pero si la plata de un piso con la cabeza de un bebé, va a ser la cárcel. ¿Y cuál es el castigo entonces? Que merece a alguien que atenta no contra una cucaracha, no contra un ser humano, sino contra Dios. El infierno eterno. El infierno. Entonces, el tema aquí que nos debe asombrar es que Dios todavía soporte por una hora más a personas que están desafiándole todo el tiempo.
Entonces, si a veces Dios decide en su soberanía juzgar a un pueblo, a una nación, no nos debe sorprender. Ahora, otra cosa que me ayuda a mí a leer estos textos es saber que Dios nunca hizo eso con placer. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no tiene placer en la muerte del impío. Si Dios te cortara la mano y si te mintiera condenando al infierno, entonces a mí no me gustaría ese Dios. Pero Dios no es sádico. Dios sí condena, pero no condena con placer. Y en tercer lugar, Dios destrozó a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Lo que sucedió en la cruz del Calvario es que Dios Padre atacó a Dios Hijo. Para perdonarnos a nosotros. Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido mi vida para poder tratarme a mí como si yo hubiera vivido la suya. Ese es el meollo del Evangelio. Entonces, ahí está el acto. Jesús se bebió el infierno sobre la cruz del Calvario, enterito, hasta el final. Entonces, yo le diría eso a esa persona que contemplase la cruz y luego discutimos a ver cómo es Dios. Yo quisiera hacer un pequeño aporte, disculpen. Cuando vemos que Dios manda a destruir a todo Amalek, luego cuando coge al rey de Amalek, se supone que ya había destruido todo Amalek, pero todavía está el rey. Y luego dice que va a matar al rey y su madre va a lamentar, lo cual quiere decir que todavía habían amalecitas. Por lo tanto, muchas veces, como cuando hacemos el árbol del fútbol, hemos acribillado al equipo, hemos destruido al rival. A veces en la Biblia sí que tiene un lenguaje que, en este caso de Amalek y eso, que vemos que todavía están como renos. Entonces hay que entender el contexto. Y la Biblia, como es progresiva, luego más adelante vamos a ver que todavía están las tribus y los pueblos. Por lo tanto, hay que entender entonces qué significaba destruir de esa manera, porque luego vemos que todavía está, ¿no? Entonces eso ayudaría mucho que no solamente nos quedamos que mató el pueblo entero, sino que luego dice, pero es que más adelante todavía era el pueblo. Entonces algo no entiendo yo de ese texto, porque todavía hay pueblo. Entonces eso, no estoy haciendo un favor, simplemente estoy diciendo que en la Biblia cuando habla de destrucciones de pueblos enteros con mujeres y niños, luego aparecen mujeres y niños de sus pueblos igual. Entonces parece que no era un exterminio. No era un exterminio literal y absoluto. Entonces tenemos que entender realmente el texto en su contexto y claro, la Biblia interpreta la Biblia. Y más adelante vamos a tener más claridad sobre el mismo tema. Por eso siempre es bueno no solamente quedarse fijo en un solo pasaje, sino entender el pasaje y cómo se desarrolla luego, en este caso, por el pueblo que está terminado. Bien, pregunta: si la escritura es la palabra de Dios inerrante, suficiente, poderosa, ¿por qué la psicología ha entrado a las iglesias? Quizás muchos pastores han dejado de ser los consejeros del alma de los cristianos. Bueno, hasta donde yo investigué esta cuestión, consejero que ya está con el señor David Poison, él escribió algo sobre este asunto. Él decía que la iglesia durante bastante tiempo había perdido su habilidad, su discernimiento para entender la escritura y su habilidad para usar la escritura en lo que se conocía como la cura de almas. Si uno se va a tiempo, por ejemplo, de los puritanos, Richard Baxter, su director,
directorio cristiano. Nuestros hermanos tenían un discernimiento increíble, ¿no? A la hora de examinar las pasiones del alma, cómo cambian las personas. Hablaban de diferentes tipos de orgullo. Pero la iglesia con el tiempo perdió eso y empezó a ser mucho más superficial en el trato del alma, del corazón. Entonces, bueno, se juntaron varias cosas. Por una parte, que la iglesia no estaba siendo profunda. Y por otra parte, porque se dio lugar, salió Freud y todas estas teorías, el psicoanálisis, luego, bueno, diferentes escuelas, ¿no? El humanismo y diferentes escuelas, ¿no? Hoy, Skinner con el conductismo. Y ellos empezaron a investigar las cuestiones del comportamiento, las emociones, de todo. La primera que, o sea, lo que David Paulson decía es que al principio la iglesia se mantuvo al margen, pero la iglesia, las facciones más liberales de la iglesia empezaron a abrirse. Y claro, como la iglesia había perdido la habilidad para discernir, para aplicar el consejo de Dios a las diferentes situaciones y diferentes problemas, pues claro, solo la gente empezó a buscar en otro sitio. Yo creo que a la iglesia le ha faltado discernimiento, a la iglesia le ha faltado profundidad. Esto empezó a cambiar, el Señor levantó a un ministerio, Jay Adams, hace ya, no sé cuándo, hace bastante tiempo, ¿no? 40 o 50 años, creo yo, de los 70, creo yo. Y él entró como un elefante en una cacharrería, ¿no? En plan Lutero, diciéndole a la iglesia, señores, nos han robado la primogenitura. Este campo es nuestro. Luego el Señor levantó a personas con más, bueno, con el mismo celo, pero que trabajaron muy bien en el asunto de las motivaciones, ¿no? La incredulidad y la idolatría que está detrás de, como David Paulson, ahora mismo un hermano que a mí me gustaba mucho, Paul David Tripp. Pero yo creo que nos ha faltado discernimiento, nos ha faltado profundidad. Los pastores probablemente hemos tenido también buena parte de culpa por no ser más, eso, más profundo en nuestro tratamiento de la escritura y nos ha faltado especialmente, yo creo que fe y celo, como yo decía esta mañana. Hombre, ¿cómo voy a ir? Pero si mi padre es herrero. Yeah. Entonces, nada más que por honrar el nombre de mi padre, a mí me tiene que sanar, a mí me tiene que levantar el Señor, orar, y nos ha faltado fe. Yo creo que, y luego también yo creo, perdón que me enrollo mucho, ¿no? Pero creo que nos ha faltado entender ciertas dinámicas de la vida cristiana. Entonces, muchos hermanos que han luchado con cosas serias, que los han trabado de una manera muy angustiosa, ¿no? Siendo muy nobles, han creído que realmente han hecho todo lo que tenían que hacer en cuanto a leer la Biblia, en cuanto a orar, en cuanto a esperar, en cuanto a... Pero no han entendido ciertas dinámicas, ¿no? Hemos dicho, mira, tienes que toma este versículo, créelo, óralo, memorízalo, y lo han dicho. Pero después de 3 días ellos persistían. Y no hemos sido capaces de, quizá, de hacerles ver que a veces la batalla espiritual hay que librarla y hay que perseverar ahí y que hay una bienaventuranza en la pobreza. Este pobre clamó al Señor y el Señor le oyó y le libró de todo su... Pero dice, este pobre, hay una bienaventuranza en esa conciencia bancarrota. El pobre es el que sabe lo que... Y generalmente el sentido pobre es algo que intentamos evitar a toda costa. Siempre queremos tener un plan B, un recurso más, una carta en la manga,
poco de saldo donde sea, pero sentirnos completamente en el aire, sentirnos que o nos ayuda Dios o no tenemos a nadie más. Pero bienaventurados son los pobres, los que se saben así, los que asumen su bancarrota. Este pobre clama al Señor. Y cuando un pobre clama al Señor es pillado, o sea, o el Señor o el Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová el Señor, mi solución en la tierra. Y cuando. Entonces yo creo que nos ha faltado también entender esa dinámica de batalla espiritual. Entonces hemos ido a la casa, hemos orado y hemos dicho, no me escucha. No me escucha. Como una vez yo me fui con este término, ¿no? Me voy con un chico que estaba luchando con unas tentaciones muy fuertes y tal, cuando nos vemos a orar a un campo, a una montaña. Y digo, bueno, pues vete tú por ahí y yo me voy por aquí y estaba orando. Y me dice, vale, bueno, nos vemos hoy. Me digo, 15 minutos. Digo, ¿cómo? Dice, nos vemos aquí, ¿no? Dentro de 15 minutos. Digo, anda, tiro para allá. Vete por ese camino. Se lo dije así con toda la intención. Digo, vete por ese camino y no vuelvas aquí hasta que Dios te toque. Vale. Estaba luchando con drogas y con adicciones. Y yo lo que quería mostrarle, no le quería vacilar, lo que yo le quería mostrarle en 15 minutos. Aquí hemos venido desesperados, aquí hemos venido pobres. Y aquí necesitamos tocar a Dios y que Dios nos toque, agarrarnos. Y yo creo que ese concepto, ese entendimiento le ha faltado a la iglesia. Y tal vez nos ha faltado también a los pastores de decir, hermano, por ahí y no te muevas. Porque Dios es galardonador. Como dice el Salmo, Él nunca desamparó a los que le buscan. Amén. Entonces, Quiero añadir una cosita Sí. que me vino a la mente. No soy ningún experto, pero creo recordar que David Barceló siempre, bueno, ha enfatizado que la consejería bíblica, siendo él especialista en esa área, gira en torno al Evangelio. Entonces, claro, cuando los pastores y las iglesias pierden el Evangelio, también pierden la consejería, se van a otro lado. Sí, yo creo que esto muestra un problema mucho mayor en la iglesia. Primero que hemos perdido el marco histórico, el marco de doctrinal. Entonces entran muchas cosas y una de las cosas que realmente sucede es que los fieles no saben qué creen. Y eso es una de las cosas que se ha perdido en los últimos años, por un lado. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que cuando el pastor no asume, muchas veces no es porque el pastor no quiera, sino porque el pastor plomero, paga los recibos que lleva la contabilidad. Y entonces faltan los diáconos que le ayuden a que pueda ejercer adecuadamente este ministerio, ¿no? Y esto es un llamado para todos nosotros, porque muchas veces nosotros quisiéramos aconsejarles, visitarles, pero además de preparar el sermón, hay que abrir el local, hay una cantidad de cosas que suceden que uno como iglesia deberíamos aliviar la carga del factor en cuanto a las cosas que son muy importantes. De hecho, la pérdida de diáconos es muy importante para que el pastor pueda aconsejar y ejercer adecuadamente el ministerio. Creo que eso nos ayudaría mucho también. ¿Hay otra pregunta? Ahora que no está José Montañez. ¿Puedo explicar? No, ¿puedo explicar Jeremías 23:18? Sí. Sí. 23:18. aquí lo tenemos, sí. Dice lo que dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Bueno, esta es una denuncia de parte del Señor contra los falsos profetas que estaban profetizando. Dice en el versículo 16, había dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan,
los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda por la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Y luego viene el versículo 18, ¿no? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Lo que el Señor está diciendo ahí es, bueno, no le hagáis caso a estos que profetizan y nos dicen paz. Mira, el Señor te dice paz, vais bien, no le hagáis caso. Se lo están inventando. Versículo 21 nos da la respuesta. Ah. Dice, no envíen yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso, es que ninguno estuvo en mi secreto. Ninguno ha escuchado mi corazón. Ninguno ha discernido lo que yo estoy diciendo. Se lo están inventando. No les escuché. Claro, en este caso están hablando bendiciones y uno como que tiene más tendencias, como son bendiciones, vienen parte del Señor, bendiciones, besitos para todos. Y el Señor lo deja. Y Jeremías era al contrario, no estaba, el Señor cada vez que abro la boca, anuncio juicio y destrucción, ya me planto usando llama. Y se trató un fuego metido en mí, y se soportando, quise dejarlo dentro, no podía. Pero realmente él estaba en el secreto del Señor, y él estaba escuchando la palabra del Señor, y él estaba profetizando bien. Sin embargo, el pueblo estaba profetizando a los que profetizaban bendiciones, paz tendréis, el Señor estaba nosotros. Y eso es lo que significa, ¿no? No quiero dar más vueltas. Dios está diciendo, no tienen palabra de mí porque no han estado en mi secreto. Esa sería, sí. El secreto. En otras palabras, se le están inventando. Sí. Están inventando de la creación. Otra pregunta, dice así, ¿por qué o cuál es el motivo hoy en día que muchos creyentes buscan psicólogos, quizás por medio de no ser juzgados? Y creo que por eso los pastores deben insistir en enseñar la importancia del libro de escritura, o quizás quieren escuchar a los estudiar y no lo desean escuchar. Sí, no lo sé, no me había planteado que pudiera ser por ese deseo de no ser juzgados. No, hasta donde yo conozco, no creo que sea, porque todavía yo creo que en el mundo evangélico en general, yo creo que si tienen miedo de ser juzgados, a lo mejor evitarían ir al psicólogo todavía, ¿no? Quizá en algunos círculos no. Más bien yo creo porque están desesperados. Y no, lo que he dicho antes, le falta una fe fuerte. Y le falta el entender este tipo de dinámica, aunque no es muy pobre. Y entonces piensan con nobleza que ya han hecho lo que tenían que hacer y ahora qué. Ahora qué, y claro, con algunos problemas pesan mucho, pues están desesperados. Y mira, lo que quiero es sobrevivir, alivio. Y entonces pues buscan ese tipo de ayuda. Sí, se me ha venido otra cosa, pero igual que se ha venido, se ha ido. Yo creo que en principio eso, ¿no? Y tal vez también, porque hay bastante ya a estas alturas que tienen un esquema mental como el que he mencionado esta mañana, ¿no? En su gracia, Dios ha levantado a los doctores, a los médicos para tratar con las cosas del cuerpo, ha levantado a su pueblo, la consejería no es un asunto de pastores, la consejería es un asunto de la iglesia. Ha levantado a su pueblo para, con la escritura, dar el consejo para el hombre interior y tal, pero también ese área intermedia de la psique hay pues, especialistas profesionales de la salud mental
Y entonces muchos tienen ese esquema, entonces quizá ya no les resulta, pues como yo puedo ir al médico si tengo algún problema físico, pues ellos pueden recurrir al psicólogo. Tal vez ese esquema está ganando terreno en el mundo evangélico, pero no sé si... Bien, yo tengo, bueno, dos preguntas de la tercera. ¿Qué peligro se enfrenta la iglesia cuando combina la escritura con revelaciones no bíblicas? Uf, pues como dice la escritura, ¿no? La mosca muerta echa a perder el perfume del perfumista, pero tragate. Dice vuestro vino está mezclado con agua, vuestra plata está mezclada con escoria. La mezcla lo que lleva al final es que, claro, también depende de qué exactamente, que a veces se puede poner una cosita que prácticamente no tiene peso, pero eso como que abre ahí una brecha y por ahí se va colando otro tipo de cosas. Y finalmente la mezcla lo que hace es que desvirtúa completamente el Evangelio y al final lo que sucede casi en todos los casos es que se vacía la cruz de Cristo y el Evangelio se queda en una carcasa inútil, en una religión de ser bueno, en un discurso moralista. Es decir, nos quedamos sin Evangelio. Al final, si esto no se para, si no hay reformadores que se levanten en medio de las iglesias y pues al final apostasía. Totalmente. No podemos mezclar los santos con los santos. Bien, y la última es cómo mantener la centralidad de la Biblia en un contexto cultural nuestro que valora la experiencia personal. ¿Cómo mantener la centralidad de la Biblia en un contexto cultural que valora la experiencia personal? Eh, sí, yo diría, claro, estoy intentando entender bien, creo que sé por dónde va, pero Creo yo que la idea es que como ahora toda la experiencia personal sí, se sobrepone a, sí. a, a lo que la palabra de Dios enseña, tiene más valor mi experiencia Sí. que Claro, nadie valora más la experiencia personal que la propia Biblia, en el sentido de que la Biblia se nos presenta una verdad para ser vivida, para ser experimentada. Pero mm, sí, yo no tengo en ese sentido, no, pues, no estoy entendiendo bien la pregunta, vosotros intervenís, ¿vale? Pero en ese sentido, yo animaría realmente a cualquiera a valorar su experiencia personal, pero que se asegure de que la verdad va antes de los sentimientos. Que los sentimientos realmente son una respuesta a la verdad que se asimila. Y que la verdad tiene que ser algo objetivo, fuera de sí mismo, y no algo intuido de forma subjetiva. Pero esto es difícil, ¿no? A menos que haya un soplo, un milagro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo al final tiene que dar testimonio interno de que la voz de la Escritura es la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, entonces esto se recibe como verdad de Dios.
Y cuando se recibe como verdad de Dios, entonces se han ordenado las cosas. La locomotora de la verdad va adelante y todas las emociones y todos los sentimientos le siguen. Yo no tengo nunca miedo al tema de sentimientos, emociones, al contrario, me gusta la Biblia, los Salmos, que es el libro que, claro, hablar de un libro favorito no creo que sea, pero a mí los Salmos me llegan mucho, me ayudan mucho. Yo oro en Reina Valera del 60, ¿no? Porque aprendí a orar con los Salmos. Y los Salmos están llenos de emociones. Es imposible obedecer la palabra si no hay un mundo emocional muy rico. Regocijado en el Señor. El temor al Señor implica también emoción, asombro. Eso es emoción. Pero todo eso tiene que ser una consecuencia de la verdad asimilada en el corazón. Cuando la verdad se asimila, se comprende, entonces desata ese mundo de sentimientos. Cuando queremos llegar de otra manera a la gente, creo que me estoy desviando, pero bueno, cuando queremos llegar de otra manera a la gente, ¿no? y toquetear las emociones para que se produzca algo, estamos poniendo el carro antes de los bueyes. Y ahí es donde yo tengo problemas con las emociones, porque eso es manipulación. Pero tú dame la verdad, luego la verdad me hace saltar o subirme por las paredes de problemas. Pues a mí como le toca la lotería a la gente. Y salta, te corchan botella, invitan al barrio. Pues, Y luego viene la agencia tributaria que pero 30% de la legislatura. y nadie dice, bueno, qué ridículo, no. No entiende esa explosión de alegría, bueno. Si nosotros entendemos lo que tenemos inscrito, nuestra emoción de ley también no hay problema, pero el problema es cuando intentamos ir directamente a las emociones. Eso es manipulación y es peligroso. Y además necesita del efecto yo le llamo el cultazo, ¿no? El efecto del cultazo. Y cuando acaba el cultazo, entonces se acabó todo. Pero cuando la verdad se llega y se asimila, ahí no hay problema con las emociones. Cada uno será como cada uno. No es lo mismo, yo qué sé, un noruego que un africano. Pues supongo que las diferentes culturas que cada uno se exprese como quiera. Yo ahí no tengo problemas ninguno, pero sé que me he desviado de la pregunta. Tenía mucho que ver porque la idea es precisamente esa, que nuestra experiencia esté guiada precisamente por la centralidad de la escritura y la interpretar es que yo lo viví, tú no me lo puedes decir porque yo lo experimenté y entonces pone esta experiencia por encima de la revelación. O sea, ahí es donde está el pues yo creo que ha estado bien. Ahora le vamos a preguntar al hermano cómo se hacen los flamenquitos. Soy mujer. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, claro que va. Mira, en cuanto a esto, para que no quede así ningún malentendido. Como yo hablo entendí que no hay Dios en Israel, que tenemos que ir al Cron, algo así, no recuerdo la frase exacta, pero que va a buscar una pastilla para la tristeza, pero que dice una pastilla para la tristeza. Posiblemente algunos se preguntan, ¿qué piensas tú de las pastillas? Una pastilla para la depresión, para la ansiedad. No soy un experto ni mucho de este asunto, pero he estado en iglesias que estaban dedicadas prácticamente enteras. A ver, yo si alguien está bajo tratamiento, no le animo sin más a quitárselo, sobre todo si hay cuestiones de esquizofrenia o alguna depresión grande o alguna cosa así, no le animo a quitárselo porque ahí le vuelve, sino que el médico también pueda intervenir ahí y marcar cierta pauta.
A menos que, yo qué sé, obviamente haya habido un milagro muy extraordinario y uno diga, y aún así contento, ¿no? Y bajo la responsabilidad de las personas. Yo ahí no creo que ese es un ámbito donde nosotros no podemos, como pastores, tampoco sin quitar. No. Eh, pero creo, estoy convencido de que en el 90 y tantos por ciento de las situaciones no se trata de un asunto orgánico, ni de ningún desequilibrio químico del cerebro, etcétera, etcétera. Se trata más bien de situaciones del alma que hay que tratar. Y en la mayoría de los casos hay que trabajar para que pronto ya, tan pronto, una persona pueda ser independiente del tratamiento de pastillas. Y tenemos que decirnos de Dios. Como una misionera en nuestra iglesia, no, en unas reuniones conjuntas que se hicieron en Córdoba, Buen Show se llamaba, una anciana, muy anciana, y ella nos decía allí, ella trabajó en África, y ella nos decía, nosotros hemos visto muchos milagros físicos de sanidad, hemos visto muchos milagros, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque los hospitales están muy lejos. El hospital más cercano estaba a 3 días. Se muere. Se muere. No hay tiempo. Y entonces venían a Dios y se aferraban a Dios. De nuevo, la bienaventuranza de los pobres. No, porque ella dijo lo correcto. Y Dios respondía a su fe. Y yo creo que en ese sentido, nosotros no vemos más liberaciones. No estoy hablando ahora de demonios, sino de este tipo de angustias, de temores. Porque las pastillas no se no hemos aprendido a orar y a esperar y a vivir cerca con los hermanos y a abrir el corazón y a acompañarnos unos a otros y a fortalecernos en fe. Oye, bueno, los soldados David, hablando de apedrear, cuando aquellos enemigos robaron a las mujeres, dice la escritura, mas David se fortaleció en Jehová. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a estar en el búnker de la oración. Tenemos que aprender a asirnos de Dios con un náufrago a su tabla. Y ahí se echa músculo. Entonces, no estoy en contra del uso puntual. Por ejemplo, si alguien hoy tiene una crisis y lleva 2 días sin dormir, va a colapsar. Entonces, oye, yo no que se quede tranquilo, bueno, que duerma un rato, pero después que clame el Señor. Eso, que clame el Señor, vamos a ir a la palabra, vamos a confiar en el Señor, voy a acompañarte, vamos a brincarnos. A veces también es más por pereza o por temor, incluso por temor, que sí, lo trata que no, oye, brinquemos. Uno como padre se encuentra con situaciones, uno dice, ¿esto qué es? ¿Cómo comprendo qué hago yo con esto? Pero si uno a veces tiene dificultades para entenderse a uno mismo, imagina que más con la gente. Pero hay que decir, Señor, no tengo ni idea, pero tú sí. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? Que nadie piense que estoy demonizando el uso de fármacos o lo que sea, pero no podemos dejarnos robar la primogenitura y cambiarla por la entera. ¿Se puede? Parte de la iglesia es el sanar, ayudar a los hermanos en el proceso. Ahí se muestra mucho amor y ya no hace falta amor y entendimiento, ¿no? Y claro, pues se recurre a otros mecanismos. Si uno permanece en debilidad, pues nada, somos ovejas perniquebradas. Y de este lado de la eternidad, pero tenemos esperanza. Pero el Señor viene. El Señor viene. Y mañana no.
Muchos van a vivir toda su vida enfermos físicamente. Bueno, no hay nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Vamos a resucitar. Y si uno tiene debilidades emocionales, oye, y uno clama y el Señor no te quita ese aguijón. Aguanta, hermano. No hay nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Nuestro fin ya lo sabemos. Entonces, ahora, me vuelvo clamando. Como dijo Job, mira, este es bueno. Aunque Dios me matara en el esperanza. Ya está. Aunque venga en el esperanza, no me voy a ir a tocar otras puertas. Me quedo esperando a Dios. Jehová de mañana, oye, digo, de mañana me presentaré delante de ti y espero. Son Dios que se completen para no habitar en Así es. Entonces, me voy a esperar esperando. Y los que esperan en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, ánimo, hermano. Para solteros no pasa nada. No pasa nada. Pero honremos al Señor. Con los ojos de los siervos, mira la mano de su Señor. Así, mira los ojos a ti, hasta que tenga misericordia. Amén. Y una iglesia así va a haber muchos milagros. Va a haber muchos milagros. Dios arrancando tristeza, de guajo, y derramando óleo de gozo en lugar de espíritu angustiado. Y una iglesia que crece en eso, con todos nuestros tropiezos, nuestras dudas, pero una iglesia así va a ser también capacitada por Dios para dar un consejo sabio, certero. Pues sí. Perdón, yo no te puse nada adelante, no te escribí nada, pero aprovechando la presencia del hermano, darle las gracias, porque yo he salido muy edificado. Yo pasé momentos muy difíciles cuando empecé en el Evangelio. Y me acerqué a mi pastor me dijo, mira, yo también he tenido momentos difíciles, yo he tenido que visitar al psicólogo, o sea, vamos en el tema, ¿no? Pero nunca me dijo, Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Y me quedé como igual. Entonces, lo único que me dijo, te recomiendo un libro. Léete el libro, Dios mío, ¿por qué sufro? Y lo compré, lo leí. Y creo que eso me dio más respuesta que la que me dio mi pastor de ese libro. Entonces, la pregunta era saber si tú, en algún momento, con tu experiencia, con acto, a un creyente nuevo, a un creyente que es muy joven en la iglesia, le recomendaría lo que me recomendaron a mí en un principio, o tratarías el tema como lo has tratado en esta conferencia. Claro. Sí, no, pues, yo claro. A veces he recomendado la lectura de un libro, porque a veces cuando uno está a sola y leyendo, o sea, puede ayudarle, también depende del perfil de la persona, pero no, claro, yo en ese sentido le voy a animar, como estoy animando a vosotros, como me animo a mí mismo, como animo a mi familia a mirar al Señor, a mirar al Señor, a creerle, a creerle. Su mano no se ha cortado. Él es el Dios aquí, Él es el Dios viviente, Él es el Dios hablante, Él es el hacedor de milagros, Él es el hacedor de los cielos y de la tierra. Cuando la Biblia dice eso, dice que hizo los cielos y la tierra. Lo que está diciendo es que Dios es todopoderoso, que Dios no es como nosotros, que tiene un bracito, que Dios tiene un brazo, que es un músculo invencible, ¿no? Que no estamos delante de cualquiera. Yo siempre a eso. Y luego, pues bueno, ese es el desafío de la pastoral, ¿no? Intentar buscar sabiduría. Yo siempre digo, mira,
Vamos a buscar la palabra del Señor y vamos a buscar al Señor. Si yo no sé, pues puede ser que yo no sepa. Ya me encargo yo de buscar a alguien que sepa. Un hermano que tenga más experiencia, un hermano que haya tratado este asunto, pero la iglesia es grande y el Señor, la multiforme gracia de Dios es inmensa. Yo no sé si voy a poder ayudarte, porque lo mismo esto me supera. Pero yo me encargo, como pastor, ya me encargo yo de buscarme la habichuela. Y pues ya, como David Barceló, por ejemplo, que en alguna ocasión consulté a David, esto no. O leo, o busco, pregunto, o ya, lo veía. Y si ninguno me sabe dar una respuesta, pues nada, seguimos esperando a Dios. Dios no se va a reír de nosotros. Bueno, entonces, la verdad es que damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Aquello que hoy se inscribiste en la última hora, valió la pena, ¿verdad? Ha valido la pena, siempre vale la pena. El Señor nos edifica y nos levanta nuestros ánimos, sabiendo que solo necesitamos su palabra, ¿no? Es suficiente. Y quisiera, bueno, agradecer a sobre todo a la iglesia de Visa que se ha quemado las pestañas preparando todo esto, a Ferney, servir a todos los hermanos. Y a vosotros porque habéis sido la verdad de bendición para la iglesia. Esto es la comunión de los santos. Nos veremos en el cielo y sin las penurias, sin las lágrimas y sin los llantos. Y de mi parte, pues las iglesias que estamos aquí representadas debemos bendecir a aquellos que no han venido con esta enseñanza que hemos tenido. Y para terminar, pues, una oración. Podríamos colocarlo en la mano. Por favor, Patricio. Pastor, si puede pedir. Señor, te queremos agradecer en esta tarde, estos 2 días en los que tú nos has enseñado y pedimos que tu Espíritu Santo aplique todas estas verdades a nuestro corazón, Señor, que haya una transformación, que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, que nos ayudes, Señor, a aferrarnos a tu palabra, que coloques, Señor, una confianza y una dependencia plena en lo que tú has revelado, no en lo que los hombres nos dicen, Señor. Ayuda a nuestras iglesias, ayuda a cada creyente en el nombre de Jesús, y te pedimos que ahora nos guardes de camino a casa. Gracias por Israel, su esposa, su familia, que tú le bendigas en su ministerio y bendigas la iglesia allí en Córdoba. En el nombre de Cristo, amén. Amén.